Dios lo bendiga. Me llamo Gianni. Estamos aquí para considerar una porción de la palabra de Dios y cada semana, en estas últimas semanas hemos estado en el Evangelio de Marcos. Estamos en capítulo 4 de Marcos. Vamos ahí ahora, capítulo 4 de Marcos. Y la intención de esto es simplemente considerar una porción de la palabra de Dios. Jesús, cuando traía sus enseñanzas, hablaba mucho en forma de parábolas, ¿verdad? Dando ejemplos, diferentes ejemplos que daba. Y él lo daba en una forma muy sencilla, muy simple. Algunas personas no podían, vamos a decir, no querían aceptar las palabras de Jesús. Jesús no era lo que ellos figuraban en su mente de un rey, de un Mesías. El Viejo Testamento había profetizado mucho acerca de un libertador, un rey, una persona que venía de parte de Dios para aclarar muchas cosas. Y Jesús no figuraba en eso porque Jesús vino sin ejército, no vino con un montón de vestidos, no vino buscando el apoyo de los políticos en ese entonces, ¿verdad? Los fariseos, los seduceos, los escribas. Él no vino buscando nada de eso, él vino directamente con la gente, él vino directamente a la gente y le comenzó a hablar en parábolas y otra vez unas parábolas, una forma de hablar como una metáfora. Tenemos hipérbole, exageraciones, hay diferentes formas de hablar para poder explicar lo que uno quiere que la persona entienda. Y nosotros hacemos eso todo el tiempo, ¿verdad? Si la persona va a cocinar o está hablando acerca de una historia y nosotros pensamos en una historia o un ejemplo que posiblemente la persona pueda entender mejor. Jesús traía parábolas o diferentes ejemplos, comparaciones, ilustraciones, para poder que nosotros podamos entender algo de lo espiritual. Jesús constantemente hablaba acerca que él no era de este mundo. Jesús dijo, ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Jesús constantemente decía que él vino del Padre. Jesús decía que nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y Jesús vino de arriba. La Biblia llama a Jesús el segundo Adán. El primer Adán era de la tierra. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, respiró el aire, el aliento de vida en el hombre y dice que vino a ser un ser viviente y después hizo a Eva. Adán sabemos que era de la tierra. Jesús no era de la tierra. Jesús vino de arriba. Ya mismo el próximo mes, si llegamos a eso, no hay ninguna garantía. El próximo mes, en diciembre, comienzan a celebrar y que el nacimiento de Jesús. Aunque sabemos que han dejado eso hace tiempo, todo el comercio y fiesta y un montón de cosas, se olvidaron de Jesús hace tiempo. Es Santa Claus y un montón de otra gente. Pero estamos por esos tiempos y cuando hablamos acerca del nacimiento de Jesús, hablamos acerca de María, el instrumento por el cual dice la Biblia que el Espíritu Santo puso esa simiente dentro del vientre de María y ahí nació Jesús, pero Jesús no viene de la tierra. María era una virgen cuando fue encontrada, ¿verdad? Que estaba embarazada y vemos esa historia en la Biblia y esos relatos. Pero el punto es que Jesús vino y él vino a la gente y él vino trayendo enseñanza, palabra de Dios, ¿ok?
y le vino hablando acerca del reino de Dios y hablar de el evangelio. El evangelio es buenas nuevas o buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios se ha acercado al hombre y Dios mismo ha descendido del cielo y ha venido para hablar con el hombre y dejar que el hombre entienda quién es Dios y cómo es Dios. Dios no era y no es como fueron los fariseos y los líderes en ese entonces. Jesús muy claramente, no quiero decir atacaba, pero corregía a los fariseos y toda esa gente y lo castigaba, ¿verdad? En su enseñanza, y lo abochornaba en frente de la gente y le decía muy claramente, él le decía, ustedes ponen cargas sobre personas que ustedes mismos no cargan. En otras palabras, le ponían la carga de muchos reglamentos y muchas cosas. Ok, tú quieres venir a Dios, tú quieres ser considerado santo, tú quieres ser limpio de tu pecado y toda tu maldad. Ok, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y después que haga eso, entonces tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Ay, y esas eran las cargas que le ponían encima. Y Jesús le decía a todos esos fariseos y toda esa gente, ustedes mismos no hacen esas cosas. En una ocasión, en varias ocasiones, pero en muchas ocasiones, que Jesús iba a sanar a una persona y ellos no querían que sanara a una persona en el día sábado. Y Jesús le dijo a ustedes, mira qué hipócritas son ustedes. En un día sábado, que ustedes supuestamente no están supuestos a hacer ningún labor, ningún esfuerzo, ¿cuál de ustedes que pierda una oveja, un animal y se caiga dentro de un hoyo, ustedes no se meten ahí dentro para sacar su animal? Ustedes no lo van a dejar ahí, porque viene un salvaje, un animal salvaje por ahí y se lo va a llevar y lo va a matar. Y ese animal representa tu dinero, ¿tú ves? En leche, en carne, en todas estas diferentes cosas. So, tú no vas a dejar ese animal ahí. Sábado o no sábado, tú vas a entrar en ese hoyo y tú lo vas a sacar. Ustedes son hipócritas. Ustedes le están imponiendo a la gente que no haga esto, que no puede ser esto. Ustedes mismos no siguen esas cosas. ¿Ok? So, Jesús hablaba en esta forma. Ahora, hablaba en parábolas. ¿Y por qué le hablaba en parábolas? Bueno, Jesús constantemente decía, el que tenga oído para oír, que oiga. ¿Y quién es que tiene oído para oír? Oh, el que tiene un buen corazón. No, eso no. La Biblia enseña que el hombre es pecaminoso, el hombre es pecador. El hombre ha corrompido su camino. La Biblia dice que no hay uno bueno, no hay ninguno bueno, ni siquiera uno. No hay nadie, ninguno que sigue a Dios. Dice que todos, no hay, todos se han corrompido, todos se han ido por otro camino, ¿ok? So, de hablar de buen corazón y cosas así, no, eso no es así. Si alguno tiene una inclinación hacia la cosa de Dios, es porque Dios mismo lo ha traído. Dios mismo le ha hecho una operación en el corazón para que uno pudiera recibir la palabra de Dios. Dios mismo le abrió los oídos espirituales para que pueda oír y que ese oído esté atento a las cosas de Dios. Le dio una mente para poder procesar un poquito de las cosas de Dios. La Biblia enseña que el hombre carnal, el hombre que no tiene a Dios, no piensa en Dios, no le importa de Dios, la cosa de Dios le parece a él locura. Uno interesarse en un estudio bíblico de hablar un poquito de la palabra de Dios, estamos nosotros aquí. Pero si tú pones una mujer desnuda o una mujer poniéndose maquillaje, un seno grande o un hombre con mucho pecho y hacer un baile especial, una locura, a la gente le encanta la locura. Entonces ahí salen miles de personas para ver una cosa así. La palabra de Dios, nadie aparece. Pero eso no es una cosa fuera de lo normal.
Jesús mismo habló acerca de un camino estrecho y un camino angosto y un camino amplio. Y Jesús dijo que muchas personas van por el camino amplio. Y ese camino amplio va rumbo hacia el infierno. Así de claro. Y el camino bien estrechito, hay pocos que pasan por ahí. ¿Ok? Y ese va hacia el cielo. O sea, la mayoría de las personas, lo sabemos, la mayoría de las personas, son unas de van al infierno. Y un ejemplo de esto es, encontramos en esta primera parábola aquí en capítulo 4, y esta parábola es del sembrador. Yo no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer en su casa muy fácilmente, en su teléfono, en su Biblia, pero aquí la parábola del sembrador, lo que vemos es un sembrador. Eso era algo común en ese entonces. Una persona con una canasta, semilla, regando la semilla, tirándola aquí, tirándola allá, regando semilla, así de simple. Y mientras uno está tirando semilla, alguna semilla va brincando y alguna semilla cae en medio de piedras, junto a los pedregales. Y ahí no va a poder crecer bien, no hay suficiente tierra. Algunas de esas semillas caen junto al camino y viene la gente que caminan por ahí, los animales que caminan por ahí, me vi algunos pajaritos vienen por ahí, ¿ok? Y entonces habla acerca de 4 diferentes terrenos en el cual entra esa semilla, donde cae esa semilla. Y solamente 4. Solamente una cuarta parte de esos 4, solamente una cuarta parte, es una semilla que cae en buena tierra, coge profundidad y crece y da fruto. Eso, una cuarta parte. La otra 3/4 de parte no da fruto, no crece, no prospera. Y si lo vamos a ir leyendo, es una parábola, una vez más, una enseñanza, algo claro, dando un ejemplo claro de algo que la gente podían en su capacidad entender, un sembrador, eso lo vemos todo el día. Un hombre pescador, ellos podían entender una parábola de un hombre que está pescando y pone algo ahí, tira un palito y garra y hace, y tiene sus redes y cosas, la tira afuera y va trayendo pescados. Jesús traía parábolas en primer lugar. Es un ejemplo que nosotros podemos entender. Entonces de ahí le damos o entendemos, no es que le damos, sino que entendemos las enseñanzas celestiales o espirituales. Podemos hacer la conexión. Lo que vemos es que cuando la semilla, que es la palabra de Dios, se habla, se predica, se canta, se enseña, se habla, se lee, esa palabra, el oyente, cuando la oye, la recibe en diferentes formas. Alguna persona, por la ocupación de esta vida, los trabajos, los niños, muchas cosas que tengo que hacer, no le da mente a las cosas de Dios. Escuchó la palabra, le gustó al principio, pero entonces después no tiene tiempo. No tiene tiempo y esa semilla, esa palabra que escuchó, como que se va yendo de la persona y no coge buena profundidad. Otras personas oyeron la palabra, la recibieron con mucho gozo. Aleluya. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno es Dios. Yo voy para la iglesia, yo voy a buscarle a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Diferentes problemas, tribulaciones, aflicciones. Y la persona, en vez de agarrarse de Dios más de cerca, se va alejando. ¿Ves? La palabra de Dios no puede crecer así. Aquí tenemos parábolas que va hablando acerca de los diferentes terrenos. Lo vamos a leer porque yo digo algunas veces que lo lean en su casa, algunas veces uno no lo lee, eso lo vamos a leer. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, ahora imagínate Jesús en el mar, en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar.
y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, doctrinas es enseñanza, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y el sembrador aconteció que una parte cayó junto al camino, la semilla que se está tirando cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte, esta es la tercera parte, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Aquí tenemos la cuarta parte, a ver si estamos nosotros en esta. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Son muy interesantes que aunque muchas veces nosotros, aunque caiga en buena tierra en nuestra vida, recibimos la palabra, le pusimos atención a las cosas de Dios, no todos nosotros producimos en la misma cantidad. Aquí lo vemos. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tú ves? El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre las parábolas y les dijo, a vosotros os es dado el misterio del reino de Dios. Yo quiero leer ese versículo 11 otra vez. Estamos en Marcos capítulo 4. Dios les bendiga a los hermanos que están. Marcos capítulo 4, versículo 11. Y les dijo, a vosotros, le está hablando a sus discípulos, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. En primer lugar, el misterio de Dios, las cosas celestiales, estas cosas que estamos hablando, aleluya, gloria a Dios, Cristo viene otra vez, Jesús es mi Salvador, todo este lenguaje, todas estas cosas son cosas del reino de Dios, y el reino de Dios es un misterio, y un misterio es algo que es desconocido, pero aquí dice que a vosotros os es dado a saber. Hay gente que quieren investigar, que quieren saber, que están haciendo hoyos debajo de la tierra, las profundidades, están subiendo arriba a los planetas, a ver si encuentran a Dios o los misterios, como ellos dicen, los misterios del universo y todas estas cosas. No, ellos no van a descubrir nada, no van a descubrir nada. Es Dios que se da a conocer. Tú no vas a alcanzar ningún conocimiento de nada. Es Dios que se da a conocer y su reino y la actividad de ese reino de Dios, el poder de Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios, la intención de Dios, el propósito de Dios, tú no lo vas a descubrir. Es algo que ha sido dado a ti o a mí, que lo entendemos, no porque somos inteligentes, no porque lo estudiamos, no porque lo investigamos. Es Dios que nos abre la capacidad espiritual. La Biblia dice que las cosas de Dios son espirituales porque Dios es espíritu. Y el Espíritu Santo es que la da a conocer a nosotros. Él es que revela a Cristo. Él es quien revela a Dios. Y toda esta verdades que nosotros decimos que son verdades, porque entendimos que son verdades, como yo sé que son verdad, porque el Espíritu Santo confirma esas palabras que hemos escuchado, que hemos leído, ¿ok? Que esto no son palabras normales, esto no es aquí de un hombre que escribió un libro fantástico, estos son palabras de Dios y lo entendemos así. Y esto es muy interesante, ese versículo 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Es un misterio para todas las otras gentes. Por eso es, yo no sé por qué nos asombramos cuando se puede predicar a un montón de gente
y la gente no entiende, o decimos que no le importan, o decimos que están indiferentes a la cosa de Dios, Dios tiene que revelarse a ellos. Dios tiene que darle la capacidad espiritual para captar y entender y comprender. Amén. Entonces dice aquí, mas a los que están fuera, ¿no? Por parábolas todas las cosas. O Dios está hablando parábolas y sigue siendo una parábola, un cuento, una historia que la persona nunca llega a entenderla, lo que están afuera. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes son de los que están adentro, porque si algunos están afuera, quiere decir que los otros están adentro. Ustedes son los de adentro, ustedes son parte del reino, ustedes están conmigo. Esa otra gente están afuera, ellos lo están escuchando, pero no todo el mundo se les ha dado la capacidad espiritual para entender. Eso es muy importante. Entonces dice, mira el versículo 12, para que viendo, mira eso, para que viendo vean y no perciban. Mira eso, yo lo estoy mirando, pero todavía no entiendo lo que estoy mirando. Y oyendo, oigan y no entiendan. Yo lo estoy escuchando. Mira, tú escuchaste eso. Mira que Cristo viene pronto. Mira, tú escuchaste eso. Sí, yo lo escuché, pero ¿qué es lo que tú quieres? No lo entendió. El Espíritu Santo se da a entender. Entonces dice, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Eso suena, yo nunca he oído a nadie predicar acerca de eso. Eso suena como una contradicción completa y total. Aquí dice que viendo que no vean y oyendo que no entiendan. ¿Para qué? Para que no se conviertan, para que no se arrepientan, para que no reconozcan su mal camino. Y dice, y les sean, y para que no les sean perdonados sus pecados. Pero eso suena como una contradicción. Yo siempre he oído, ¿verdad? Y siempre hemos leído en la Biblia que Jesús vino para revelar al Padre, para presentarse como un sacrificio por nuestro pecado, para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Pero aquí dice que a la gente que están afuera, que viendo no vean, oyendo no entiendan, para que no se conviertan y que sus pecados no sean perdonados. Muy interesante eso. Eso es muy interesante. Nunca he oído una predicación acerca de eso. Eso tiene un tema en la Biblia, en los Salmos, por toda la Biblia. Hay una distinción de los que están adentro, los que son de Dios, y los que están afuera, que no son de Dios. Los que están afuera no pueden entrar, a menos que Dios, el Espíritu Santo, lo atraiga. No pueden entender, a menos que Dios, el Espíritu Santo, le dé a entender. No pueden ver, a menos que Dios, el Espíritu Santo, le abra los ojos espirituales. Y por eso es que tenemos conflicto en las familias, entre esposo, esposa, los hijos, porque uno puede estar dentro del mismo hogar y tú entendiste muy claramente que Jesucristo es el único salvador. Ah, eso es religión, deja eso, no gastes tiempo con eso. Mira, tú todavía estás muy joven por eso, ya cuando te pongo un poquito más viejita y cogen unos cuantos achaques, algo así, entonces puede estar buscando en eso porque ya tú sabes que tú estás un poquito más cerca para irte, ¿tú entiendes? Pero ahora mismo tú tienes mucho de gozar ahora, deja eso por ahora, ¿no? Trata de ser una persona que no hace el mal y trata de hacer un poco de bien, pero ahora mismo no te metas en eso. Ese es el consejo del mundo. Pero la persona que ha entendido, y si tú entiendes, porque Dios te ha dado la capacidad para entender, terminamos de leer eso en versículo 11. Si tú has entendido la verdad de quién es Dios, quién es su Hijo Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, que es este reino de Dios, tú no tienes otra opción. Tú entiendes lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Ustedes están aquí, pero ustedes no son de aquí.
Jesús dijo, yo voy a preparar lugar para donde yo esté, que vosotros estén también. Yo vengo otra vez para llevarlo. Ustedes están aquí por un momento, pero ustedes no son de aquí. Todo el ambiente, la filosofía de este mundo, la forma que habla, la forma que se mueve el ambiente, este no es el ambiente de ustedes. Ustedes están aquí ahora mismo, porque yo tengo un tiempo que yo vengo para atrás, yo lo voy a recoger a ustedes, pero este no es el ambiente de ustedes. ¿Ves? Todo ese entendimiento de uno entender eso, tú solo puedes hablar a la persona y no lo entiende, no es porque es zángano, porque es estúpido, porque está cerrado, porque es telco, nada de eso. Dios se tiene que dar a conocer. Aquí mismo lo leímos en versículo 11. Y terminamos de leer en versículo 12 que hay gente que están afuera y los otros que están adentro. ¿Cómo es que uno está afuera y otro adentro? Dios es que lo trae. Dios es que lo trae. Amén. Es un detalle muy importante. Entonces dice en versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis que esta parábola, cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador, entonces aquí él lo va explicando la historia, en la parábola. El sembrador es el que siembra la palabra. El predicador, el evangelista, el hermano de la iglesia, el que está dando un tratado, el que le está hablando al otro de Cristo. Tú eres un sembrador, tú estás sembrando. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. ¿Oyeron la palabra? Satanás le hace unos trucos por ahí, lo va entreteniendo un poco. ¡Fua! Y esa misma palabra que escuchó, ¡fu! Se la quita para que esa palabra no coja buen cimiento. ¿Verdad? Entonces dice, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Ay, aleluya, qué bueno. Pero no tienen raíz en sí, algo superficial, algo por encimita. No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Y por eso, muy interesante, nosotros hemos hablado y hemos visto personas que nosotros lo ponemos en la categoría de apartados, descarriados, right? Usamos la palabra apartados y descarriados. Pero el problema es que nosotros estamos asumiendo que en primer lugar esa persona había nacido de nuevo y esa persona en verdad se había convertido. Y esa persona en verdad Dios lo había traído y le había abierto los oídos espirituales y le había dado una mente espiritual para entender las cosas de Cristo. Estamos asumiendo porque la persona se puso un buen vestido, se puso su buen falda, se puso su buen chaleco, se dio un buen recortito, se afeitó. Ay, mira, aleluya, se ve tan bien lindo, se ve como un hombre santificado, una mujer santificada. Eso no tiene nada que ver con eso. Cualquiera se afeita y se limpia, se recoge. Yo he oído esta ignorancia toda mi vida en la iglesia. Los hermanos dicen, ay, mira, ese se ve como un hermano. Sí, el corazón está pervertido, el corazón está trastornado, ¿verdad? Se ha desviado de Dios. Lo primero que Dios, el Espíritu Santo, hace es que limpia el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la persona habla, tú puedes ver toda la porquería que tiene por dentro, aunque tenga un traje limpio y una falda limpia y todo eso. Siempre nosotros sabemos en nuestra cultura que la persona se ve como una persona muy tranquila y quieta hasta que uno le pise un callo
Y ahí sale con 2 o 3 malas palabras, uno esté agitando a la persona. Muchas veces se ha visto los padres, no haga que tener una gana hasta aquí mismo, que ya me tiene hasta aquí, oíste, hasta aquí. Una persona que se ve como bien tranquilo, bien tranquila, muy compuesto y todo. Y ese muchacho saca a uno, te voy a dar, mira, tú voy a pegar, cállate. Y uno se vuelve loco, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre tenemos, porque una cosa que nosotros tenemos, vemos una persona tranquilo y humilde. Ay, mira qué humilde ese hermano. Tú no sabes, ese hermano es loco, un perverso. No lo dejes con tu hija, con tu hijo. Tú no sabes quién es que está ahí. Y nosotros somos tan ignorantes que como vemos a la persona que en una cierta, ya la Biblia nos dice, ya nos ha dicho que el corazón es perverso más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Dios hace la pregunta y él mismo la contesta. Yo. Dios sabe lo que está en el corazón. Dios sabe lo que está en esa mente corriendo. Nosotros nos dejamos llevar por apariencia. ¿Ok? Esto es una lección muy importante, que esta persona que dice aquí que esa semilla cayó junto a pedregales, dice que con gozo recibe las cosas de Dios al principio. Aleluya, oren por mí, amén, amén, amén. Y nosotros no sabemos, nosotros oramos por la persona y nos gozamos también. Dice, aleluya, mira, aceptó al Señor, qué bueno. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Entonces, dice, y enseguida, entonces aquí tenemos el 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Por eso es que entran y salen de la iglesia. Porque cuando viene la tribulación, ahí está la cosa. Entonces todo estaba tranquilo y quieto. Vino el Señor, llegó a casa, me están formando un lío. Voy al trabajo, ya tengo pelea, me están cortando las horas. Mami está enferma, el otro aquí, el otro, concho, me metí en la cosa de Dios y ahora que me están viniendo más problemas que nunca. Son de corta duración, porque esa semilla cayó junto a pedregales, ahí no hay suficiente profundidad. Entonces dice, porque cuando viene la tribulación, va a venir. O la persecución, tú eres cristiano ahora, comienza a burlarse de uno. Por causa de la palabra de Dios, ¿tú ves? Antes, cuando estábamos fumando, bebiendo, bailando y hablando toda clase de chistes de eso, nadie te molestaba. Tú estabas con el grupo, estabas con lo de afuera. Y lo de afuera te abrazaba, te recibía, compartían su cerveza con uno. Mírate, fuma un poquito de esto, mira, un tabaquito, esto, y la juca y toda esa cosa. No había ningún problema. Pero ahora que estás buscando de Dios, ahora que regresaste de la iglesia o una predicación o alguien que te dio un tratado, te habló allá afuera y entraste con un cierto entusiasmo, ay, yo voy a buscar de Dios ahora porque esto está bueno. Y ahora cuando tú informas a tus familiares de eso, comienzan a acecharte. Ay, tú no eres que estás buscando de Dios. Ay, cuá, 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 cuá. Ay, tú no eres que estás leyendo la Biblia. Ay, cuá, 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 cuá. Ay, tú no has cambiado nada, deja eso, chicos. Y ahí comienza la persecución. Ahí comienza. ¿Ves? Entonces dice, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. No pudieron, no estaban fuertes lo suficiente para aguantar los golpes, decir, no, tú puedes decir lo que tú quieras. Yo sé en quién yo he creído. Yo sé que lo que yo escuché, yo sé que es palabra de Dios. Yo no sé nada de la Biblia todavía, pero yo sé que eso fue palabra de Dios. Yo estoy convencido de eso. La persona todavía no tiene esa profundidad. Entonces tropieza con las tribulaciones y las persecuciones. Entonces dice, versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes, ¿tú ves? Los afanes, mucha preocupación en esta vida, los afanes de este siglo, de esta vida, y el engaño de la riqueza. No, yo tengo que buscar más dinero, yo quiero hacer mi casa, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer, y uno luchando para una pensión, uno luchando para un dinero, uno luchando para esto, luchando para lo otro, ¿tú ves?
Pero dice que el engaño de la riqueza. Tienes dinero ahora, te lo roban. Tienes dinero ahora, lo invertiste en algo, perdiste dinero. ¿Cuántas veces hemos oído en las noticias gente que han ponido millones de dólares que para un retiro, una cosa de esa de 401k, toda clase de programas y después se pierde? Todos esos programas de los maestros, de la policía, de los bomberos, todo eso está en el mercado ahí. Esa cosa sube y baja. Y si esa cosa explota por ahí, no hay dinero para pagarte la supuesta pensión que te iban a dar hasta que te muriera. Ya todo eso se fue a pique. El engaño de la riqueza. Ahí no hay nada ahí. Entonces aquí dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, yo quiero esto, no quiero uno de esos, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra de Dios, la cosa de Dios no puede estar en competencia con la cosa de este mundo. Si no va a tener tiempo para estar en un estudio bíblico, para escuchar la palabra, nosotros nos concentramos de ahora mismo. Ay, tengo que planchar mi ropa para mañana. Tengo que sacar mis zapatos, déjame ver mi media, déjame planchar todas mis cosas, dejar mis cosas listas para darme un bañito para la mañana, vestirme. Nosotros calculamos todo para ir para el trabajo, porque nosotros le damos más valor al trabajo, porque de ahí viene mi dinero, ahí es que yo pago mi carro, ahí es que yo envío un dinero a Santo Domingo, a Puerto Rico, ahí es donde yo hago mi pelo, ahí es donde yo pago la escuela de mi hijo, le pago su ropa, ahí yo pago mi electricidad, mi renta. Le damos tanta importancia a eso y debiéramos darle importancia a eso. Pero la cosa de Dios no planeamos por eso. A la última hora, ay, déjame ver si voy, dame ver, no planeamos eso, de menos importancia. No importa lo que tú digas, es de menos importancia. No lo pensamos, no lo calculamos, no le damos prioridad a la cosa de Dios. Así de simple es la cosa. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. ¿Ves? Entonces, esa palabra que escuchaste no trae fruto en tu vida porque está mezclado con, tú le das 90% a las cosas de este mundo y 10% a las cosas de Dios. Tú sabes, la matemática no va a suceder. Entonces dice aquí, versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, la oíste, yo recibo, yo acepto lo que Dios está diciendo y dan fruto a 30, 70 y a 100 por uno. Una lección muy interesante eso. Vamos a la otra, versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud y debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Esta es la segunda vez que Jesús dice eso, el que tenga oído. Recuerda, el Espíritu Santo es que da ese oír, Dios se da a conocer. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oí. Mira con lo que tú estás oyendo. Porque con la medida con que mides, os será medida y aún se os añadirá a vosotros los que oí. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Bien interesante esta cosa. Jesús está tirando unas bombas aquí. En primer lugar, la luz, diferentes definiciones para luz, ¿verdad? La luz, Dios no da luz. Dios no abre los ojos, no da luz. No estamos en oscuridad, estamos en luz. Pero la Biblia dice que también nosotros somos luz del mundo. Jesús es la luz del mundo, nosotros somos luz también. Entonces no se enciende una luz. En otras palabras, Dios ha encendido algo en ti y algo en mí y nosotros no le decimos a nadie que somos cristianos. No le decimos a nadie que vamos para la iglesia. No testificamos de las grandes cosas que Dios está haciendo. Lo tenemos como secreto. Como una luz que tú pones debajo de la cama o debajo de la mesa para que nadie lo sepa. Entonces, Jesús está diciendo, ese no es el propósito por el cual se enciende la luz. Jesús es la luz del mundo y cuando Él vino a alumbrar, traer el entendimiento,
fue de pueblo en pueblo. Entonces Jesús nos ha mandado a nosotros ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dando luz, dando entendimiento, dando a conocer quién es Dios. Muy interesante esto. Ok. Vamos a estos otros versículos. Decía además, estamos en versículo 26, decía además, así es el reino de Dios. Una comparación, una parábola, otra vez comparando el reino de Dios con algo. Vamos a ver con qué. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, otra vez hay ilustración de semilla, y duerme y, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Muy interesantemente. Igualmente, algunos de ustedes, si tienen un jardín chiquito o han tenido uno, pues en alguna semilla, lo mezclan en una buena tierra, le da la profundidad necesaria para esa semilla. Cada semilla, dependiendo que va a ser, necesita cierta profundidad. Esa semilla está ahí, sale el sol, la temperatura está buena, cae la lluvia de vez en cuando. Si un clima seco, ya tú sabes, por la mañana, por la tarde, ya cuando baja el sol, le echa un chin de agua con ese sol, y tarde o temprano, en su tiempo, eso va a salir. So, aquí está diciendo, el reino de Dios es como una semilla, ¿verdad? Dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Ves? El reino de Dios está trayendo la comparación. Entonces, versículo 28. Porque de la misma semilla, lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Jesús está hablando acerca de su venida, cuando esa semilla que Él ha sembrado en este mundo, en nosotros, en esta tierra, en este mundo, cuando ya llegue a esa última etapa que esté maduro para ya recogerla. En otras parábolas, en otra historia, aquí en los evangelios, habla que va a enviar a sus ángeles para recoger esos frutos. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando ahora? Que Cristo venga. Porque estamos esperando, el fruto todavía no está maduro. Cuando el fruto esté maduro, cuando el número de los santos, de los que han de recibir la salvación de Dios se complete, ahí viene la hoz, ahí vienen los ángeles para recoger a los suyos. Muy interesante esa historia. Hay mucho más ahí, pero lo estamos repasando un poquito ahí, por encima. Versículo 30, ya estamos terminando. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Otra vez, otra comparación del reino de Dios. La otra era una semilla en la tierra. ¿A qué compararemos el reino de Dios? ¿O qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. So, el reino de Dios también se comienza como una cosa pequeña. Sabemos que el reino de Dios es inmenso. Los ángeles que Dios ha creado son, yo no sé si decir billones o trillones, dice millares de millares, cantidades. Ok, los retratos que vemos de la Biblia, del reino de Dios, los serafinos, los querubines, Dios en esa inmensidad de el tercer cielo que Pablo menciona, todo eso es una cosa terrible. Entonces no quiere decir que el reino de Dios es algo pequeño, es algo enorme, es lo más grande, pero comienza como una semilla de mostaza, una cosa aparentemente pequeña.
Eso lo hemos visto en nuestra historia. Cuando los discípulos comenzaron a predicar el imperio romano, las persecuciones, nada pudo parar esa palabra que se estaba predicando y se estaba enseñando. Todo el mundo se estaba convirtiendo. Es una exageración todo el mundo, pero lo que estamos diciendo es que cantidades de gente dentro de el imperio romano, dentro de esto, dentro del otro. Entonces sabemos que por la historia, el Constantín dijo que por esta señal vamos a conquistar por la cruz, ¿verdad? Y entonces ahí mezcló los romanos, que la Iglesia Católica, con los cristianos, y los cristianos buscando un alivio de todas sus persecuciones, se mezclaron ahí, hicieron algo, y eso lo vemos, pero la idea es que el reino de Dios aquí en la tierra comenzó. Jesucristo predicando, Juan el Bautista venía introduciendo al rey, a Jesús, y Jesús vino predicando el reino. Entonces Jesús le dio ese mandato a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y comenzó aparentemente como una cosa tan chiquita, y hasta ahora no se ha podido parar. Amén. Entonces dice, y ya estamos terminando, estamos en versículo 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Es como un niño o una persona. Bueno, la mejor ilustración, yo creo, los niños, tiene 5 años, tiene 4 años. Tú no le puedes seguir hablando y hablando y hablando. Aquí estamos hablando un ratito y maybe algunos de ustedes están mirando el reloj. Ay, bueno, ¿cuándo va a terminar esta? En más de media hora, ya tenemos 40 minutos. Algunas veces la persona no se va desviando, va mirando la televisión, va mirando su reloj, está mirando su teléfono, como que no puede concentrarse. Right? Entonces, Jesús no podía tirarle todo, sea porque es muchas horas que le está predicando o la información que le está dando, tiene que poder absorber eso, ¿verdad? Pensar en lo que se está hablando. Algunas veces yo oigo o leo o oigo otra persona predicar o enseñar y hay una palabrita, una frase o algo y me quedo masticando en eso de días, semanas, pensando en esa palabrita, en esa enseñanza. So, aquí dice que le habló conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no le hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vamos a leer estos últimos versículos del 35 al 41, lo dejamos aquí. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se ahogaban. Y él estaba en la popa durmiendo. Jesús ministrando, era Dios, pero cogió el cuerpo de hombre y lloraba y se cansaba y tenía hambre y tenía sed, igualmente como nosotros. Tenía que dormir también, no puede seguir con una máquina. Entonces, él está durmiendo y la barca se está hundiendo. Entonces dice, pero se levantó una gran tempestad. Entonces aquí dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Jesús, maestro, no tiene cuidado, que estamos pereciendo. Y levantándose, parece que se levantó así como medio, reprendió al viento, mira, shh, cállate, esto es mucho bulla aquí. Y dijo al mar, shh, cállate, enmudece.
y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora, imagínate una cosa así, lo estamos leyendo, pero imagínate, tú estás en el barca, en la barca y el viento, y mucha bulla y muchas cosas, y ya, cállate, ya, y todo se pone tranquilo. ¿Qué tú crees? Que los discípulos no tenían miedo. Y dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, los discípulos tenían miedo y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Ellos están comiendo con él, están andando con él, ven los milagros. Es una cosa sanar una mano seca, un endemoniado, un enfermo, un ciego. Eso es grande en sí. Pero mandar al viento, a las tempestades, que se calme, a la naturaleza. Y ellos mismos se preguntan, ¿pero quién es? ¿Pero quién es este? Y dice, vamos a terminar con este. Entonces temieron con gran temor y decían uno al otro, ¿quién es este? Y aún el viento y el mar le obedecen. Bueno, nosotros sabemos quién es Jesús. El resto de la Biblia nos dice que Jesús es Dios. Por eso cuando Jesús iba, le dijo al hombre ese que tenía unos amigos que no pudieron entrar donde estaba Jesús porque había gran multitud en la casa donde estaba Jesús, subieron al techo, hicieron un hoyo, bajaron al hombre. Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. Y los fariseos por ahí dice que en su corazón pensando, pero ¿quién es este? Si solamente Dios puede perdonar pecado. Y Jesús le dijo, para que tú sepas que el Hijo del Hombre, que es él mismo, tiene autoridad para perdonar pecado. Ahora le digo al hombre, levántate y anda. El hombre se levantó, agarró su lecho y siguió andando por ahí. Y le perdonó su pecado. Los fariseos lo querían matar y más. En vez de reconocer los milagros, las evidencias mostrando su poder, su deidad, perdonando pecado, aquí los discípulos mismos están asombrados. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar? Dios, muy claramente. Señor, te damos gracias por este tiempito que hemos tenido aquí. Damos gracias, Señor, por los hermanos y las hermanas que se han reunido aquí. Y oramos, Señor, las personas que vayan a escuchar este simple charla, aquí esta simple conversación acerca de tu palabra, considerando algunos pasajes en una forma simple y sencilla. Oramos, Señor, que algunas de estas enseñanzas o ilustraciones o clarificaciones o explicaciones sea de beneficio a alguna persona. En dulce nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en este día. Amén.